Muy bien, a ver, veamos. En este ejercicio tenemos las siguientes curvas de oferta y demanda, ¿no? Nos dan dos ecuaciones, una corresponde a la oferta y otra a la demanda. Entonces, nos piden calcular si el mercado está en equilibrio, el tipo de exceso que ocurre al fijar un precio de $120, el excedente del consumidor, el excedente del productor. Vamos a desarrollar a ver estos tres primeros de acuerdo a los datos que tenemos. Bien, veamos. Podemos observar que, bueno, nos dan dos curvas, dos ecuaciones, ¿no? Lineales en este caso, que representan la oferta y la demanda. Hay que recordar ya que la oferta, la ecuación de la oferta, siempre va a ser creciente, por lo que tendríamos que simplemente verificar cuál de estas dos ecuaciones representa una función creciente. Al ser un modelo lineal, una ecuación lineal, hay que recordar que la ecuación lineal va a ser creciente siempre y cuando su pendiente sea positiva. Entonces, de las dos ecuaciones que tenemos aquí, podemos indicar que la ecuación de la oferta vendría dada por P igual a, ¿cuál es la pendiente positiva? Más un tercio o menos un medio, sería un tercio, ¿correcto? Entonces, un tercio de Q sumado con 60. Esa sería la ecuación de la oferta. Mientras que para la demanda, bueno, tendríamos que elegir aquella cuya gráfica es decreciente, ¿no? O la función decreciente. Por lo tanto, bueno, aquí no nos queda de otra que elegir la otra ecuación. Bien, pero es importante recordar que se puede reconocer de acuerdo, si es lineal, de acuerdo a la pendiente negativa, entonces sería decreciente, ¿correcto? Por lo tanto, tendríamos aquí menos un medio de Q sumado con 145. Ya está. Ahora ya hemos identificado las dos ecuaciones de la oferta y la demanda. Nos piden calcular el tipo de exceso que ocurre al fijar un precio de 120. Bien, entonces eso lo podemos calcular de la siguiente manera. Vamos a calcular la parte A, el tipo de exceso que ocurre al fijar un precio de 120. Como nos están indicando que el precio ya está fijado en 120, lo que tenemos que hacer es utilizar ese valor del precio en cada una de las ecuaciones. Bien, entonces, a ver, para la oferta, ¿ya? Para la oferta, ¿cómo quedaría la ecuación? 120 va a ser igual a un tercio de Q sumado con 60. De aquí vamos a obtener un valor de Q. ¿Ya? Haciendo las operaciones, el valor de Q nos quedaría ¿cuándo? Bueno, ese 60 pasa restando y ese 3 que está dividiendo, ¿no? Lo podríamos resolver multiplicando a todo por 3, ¿correcto? Entonces quedaría el valor de Q 180. Bien, entonces ya sabemos qué cantidad ya se va a generar en la oferta al fijar un precio de 120. Lo mismo vamos a desarrollar o vamos a realizar, a ver por aquí, lo mismo vamos a calcular o vamos a hacer en la ecuación de la demanda. Bien, entonces, para la demanda, o reemplazando en la demanda, ese valor fijo de 120 que nos está indicando el ejercicio, sería igual, reemplazando la ecuación de la demanda, sería igual a menos un medio de la cantidad sumado con 145. Bien, y lo mismo, de aquí vamos a, bueno, si quieres por acá lo podemos colocar cantidad ofertada y por aquí vamos a obtener una cantidad demandada cuando el precio sea 120. Bien, entonces resolviendo ese sistema lineal, ¿ya? Tendríamos qué cosa, que el valor de Q sería 50, ¿correcto? La cantidad demandada cuando el precio se fije en 120 van a ser 50. Bien, este pasa restando, nos dejaría 25, 25 por 2, 50. Correcto, con lo que podemos observar que para un precio, cuando el precio es 120, ¿qué ocurre con las cantidades? Observa o hay que justamente eso, comparar la cantidad ofertada, ¿cómo es respecto de la cantidad demandada? La cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada, ¿cierto? 180 es mayor que 50. Por lo tanto, vamos a concluir que existe un exceso
un exceso de oferta. Bien, un exceso de oferta. Y de esa manera, bueno, estamos dando respuesta a la primera parte, el tipo de exceso que ocurre al fijar un precio de 120. Esta es la manera analítica de calcular el exceso que existe cuando se fija un precio y se tienen las ecuaciones de la oferta y la demanda. Bien, hay una forma gráfica que también nos permite averiguar qué tipo de exceso ocurre cuando fijamos un precio y tenemos las ecuaciones de la oferta y la demanda. Bien, vamos a hacer esa resolución gráfica, pero en realidad analíticamente ya hemos obtenido la respuesta. Es más, hasta podríamos decir nosotros en cuánto es ese exceso, ¿cierto? Lo único que deberíamos de hacer es restar, ¿no? Podríamos responder, hay un exceso de oferta en 180 menos 50, 130 unidades. Unidades, ¿sí? 130 unidades. ¿Bien? Pero como estábamos mencionando, pudiéramos nosotros calcular gráficamente el tipo de exceso que existe cuando fijamos un precio. ¿Cómo hacemos eso? Tendríamos que graficar, hacer uso de la gráfica de las ecuaciones tanto de la oferta y la demanda. ¿Correcto? Entonces podríamos plantear un plano cartesiano donde tendríamos la cantidad, por acá tendríamos el precio y tendríamos que graficar tanto la ecuación de la oferta, ¿ya? Y la ecuación de la demanda. ¿Bien? Entonces, a ver, tabulemos, como es una ecuación lineal, es una recta, sabemos que necesitamos 2 puntos para poder graficar la recta, ¿correcto? Entonces, bueno, a ver, cuando Q tome un valor, ¿cuánto será el valor de P? Vamos a ubicar 2 puntos, ¿ya? 2 puntos. Tendríamos qué cosa entonces. A ver, fácil. Cuando Q es 0, reemplazas en tu ecuación de la oferta, el precio será 60. ¿Correcto? Y a ver, calculemos para qué valor de Q el precio se hace 0. ¿No? Vamos a graficar los interceptos con el eje. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué valor de Q va a ocurrir que el precio sea 0? Bien, entonces, calculando ese valor, tendríamos ¿qué cosa? A ver, menos 180. Correcto, bueno, recuerda que es menos 180, pero claro, como estamos analizando en un mercado, la cantidad no podría ser negativa, ¿no? En todo caso, tomemos el punto 0,60, que estaría, vamos a suponer que está por acá, y al ser una ecuación creciente, tú sabes, y al ser una lineal, la gráfica iría de esta manera, ¿correcto? Tendríamos la gráfica de la ecuación oferta. Lo mismo podemos hacer para la ecuación de la demanda, ¿ya? Tabulamos algunos valores, ya sabes, solamente precisamos de 2 puntos para realizar la gráfica, el bosquejo de la gráfica, ¿no? Cuando Q sea 0, aquí reemplazamos, el precio será 145. Vamos a suponer que está por aquí, ya sabemos que es, bueno, podríamos calcular la otra intersección, ya sabemos que es una ecuación decreciente y es lineal, por lo tanto, la gráfica quedaría de esta manera. Bien, esta es la ecuación de la demanda. ¿Correcto? Tenemos ahí tanto las gráficas de oferta creciente, demanda decreciente. Podemos, sería bueno indicar los puntos que hemos encontrado. Este valor es 60, este valor es 145. Y si te das cuenta, ¿ya? Por eso decía que gráficamente también podemos dar respuesta a la parte A de la siguiente manera. Ubicamos a 120. 120 estaría más o menos, ¿ya? Calculemos que por aquí, 120, y vamos a observar que al trazar una línea, ¿ya? Al trazar una paralela al eje Q, podemos encontrar justamente las cantidades que hemos hallado. Bien, de esta manera, ¿no? Cuando el precio sea 120, reemplazado en la ecuación de la demanda, vamos a obtener una cantidad
una cantidad demandada, que de hecho ya la habíamos calculado nosotros. Esa cantidad demandada era 50. Bien, por lo tanto, este punto sería 50,120, ¿no? Utilizando la notación de un par ordenado. Lo mismo va a ocurrir, ¿no?, gráficamente cuando el precio esté fijado en 120 en la ecuación de la oferta. Nos va a arrojar una cantidad ofertada que le hemos calculado, ya sabemos, fue 180. Bien, 180. Entonces, de esa manera, nosotros también podemos verificar que la cantidad demandada, que en este caso es 50, es menor que la cantidad ofertada. Por tanto, hay más unidades ofertadas y por eso nuestra respuesta, habíamos indicado, es que se genera un exceso de oferta. Bien, a ver, ¿qué más nos pide? El tipo, el excedente del consumidor, el excedente del productor. Bien, para ello, aquí sí vamos a utilizar las integrales. Bien, entonces, a ver, vamos a establecer por aquí. Vamos a calcular lo que nos piden en la parte B. Bien, a ver, en la parte B vamos a tener lo siguiente. Vamos a calcular el excedente del consumidor. El excedente del consumidor, recuerda que lo podemos calcular mediante el cálculo de un área, del área que se vaya a generar a través de integrales definidas. Entonces, si recordamos, el excedente del consumidor se puede calcular desde 0. A ver, recuerda, el excedente del consumidor sería desde 0 hasta la cantidad de equilibrio, ¿ya? ¿De quién? Acuérdate, excedente del consumidor tendría que ser de la función demanda menos la función constante, que es el precio de equilibrio, ¿ya? El precio de equilibrio, y diferencial, en este caso, de Q. Y de esa manera, bueno, recordando, o vamos a hacer uso de esta integral definida para calcular el excedente del consumidor. Bien, entonces para ello vamos a tener que calcular primero el punto de equilibrio. Bien, el punto de equilibrio. ¿Cómo calculamos el punto de equilibrio? En realidad, ese punto de equilibrio gráficamente es la intersección de las ecuaciones de la oferta y la demanda. Bien, eso quiere decir que por aquí, bueno, vamos a calcular las coordenadas de este punto. Vamos a obtener la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. ¿Correcto? Es lo que vamos a calcular. Al ser ese punto parte de tanto la ecuación de la oferta y la demanda, vamos a calcular dicho punto igualando las ecuaciones de la oferta y la demanda. Bien, entonces, bueno, igualando las ecuaciones de la oferta y la demanda, ¿qué vamos a obtener? La ecuación de la oferta era 1/3 de Q sumado con 60. Eso va a ser igual, la ecuación de la demanda era menos 1/2 de Q, sumado con 145. Bien, y hay que resolver, vamos a obtener la cantidad de equilibrio. ¿Correcto? La cantidad de equilibrio la vamos a obtener al resolver esta ecuación. ¿Correcto? Entonces, bueno, tendríamos que calcular cuánto es el resultado de esta ecuación lineal. Bien, entonces haciendo las operaciones, eso nos quedaría, a ver, vamos a ver, nos quedaría que la cantidad de equilibrio es igual a 102. Bien, eso quiere decir que esta cantidad de equilibrio es 102. De hecho, podemos verificar, ¿no?, que está dentro de los valores que habíamos encontrado anteriormente, ¿no? 102 mayor que 50, 102 menor que 180. Teniendo este valor de la cantidad de equilibrio, lo podemos utilizar en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea en la ecuación de la oferta o en la ecuación de la demanda, para calcular el punto de equilibrio o el precio de equilibrio, ¿ya? El precio de equilibrio. Entonces reemplacemos, se puede reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Supongamos que vamos a utilizar el de la oferta, ¿no? Va a ser 1/3 de esa cantidad de equilibrio que estamos diciendo es 102, sumado con 60.
¿no? Haciendo las operaciones, el precio de equilibrio quedaría ¿cuánto? ¿Cuánto quedaría el precio de equilibrio? Sería, a ver, sumado con 60, ¿no? 94. Bien, 94. Ya está, entonces sabemos, mira, este precio de equilibrio es 94 dólares. Entonces, ahora sí, para calcular el excedente del consumidor, entonces el excedente del consumidor va a estar dado por la integral de 0 hasta, recuerda que gráficamente podemos indicar que el excedente del consumidor eh, está representado por esta región. Bueno, a ver, vamos a ver, esta región, ¿ya? Ese triángulo que se forma entre la ecuación de la demanda, que en este caso es la de color verde, con la función constante cuyo valor es el precio del equilibrio. Entonces, vamos a calcular el área, esta región, ¿ya? El área de ese triángulo va a representar el excedente del consumidor, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que vamos a calcular, como es un área, vamos a utilizar las integrales definidas, sería desde el punto 0, ¿no? El origen de las coordenadas, hasta justamente esta cantidad de equilibrio, ¿ya? La cantidad de equilibrio que hemos encontrado, ¿cuánto fue? 102. Entonces sería de 0 a 102, ¿de qué funciones? Hay que restar la ecuación, hay que restar la función superior, ¿no? En este caso, la ecuación de la demanda, que sería, la ecuación de la demanda es menos un medio de Q, sumado con 145, y a eso hay que restarle la función inferior, que delimita la región, que en este caso es la función constante, precio de equilibrio. Precio de equilibrio habíamos encontrado es 94. Bien, 94. Diferencial de Q. Y de esa manera vamos a obtener el valor del excedente del consumidor. Bien, entonces, a ver, bueno, hagamos el cálculo utilizando las propiedades de integrales. Para integral definida tendríamos que es menos un medio de Q sumado con 145 menos 94, ¿correcto? ¿De dónde? Desde 0 hasta 102. Y ese sería el valor del excedente del consumidor, ¿ya? Que sería 2.601 dólares en este caso, ¿bien? Ese sería el excedente del consumidor. A ver, para calcular para la parte C, a ver, veamos para la parte C. Para la parte C vamos a calcular el excedente del productor, lo mismo. El excedente del productor, recuerda que podemos calcularlo mediante una integral definida que va desde 0 hasta la cantidad de equilibrio, ¿ya? ¿De qué función? Recuerda que vamos a calcular el área, ¿ya? Como vamos a calcular el área, ¿de qué región? En este caso, de esta región de acá. Del triángulo que está por debajo de la función constante precio, cuyo valor es el precio de equilibrio, ¿ya? Este triangulito de acá, el de abajo, ¿correcto? Entonces, bueno, esa región nos va a representar el excedente del productor. Bien, entonces, bueno, vamos a utilizar las integrales definidas, que serían, hay que restar la función superior, que en este caso sería el precio de equilibrio, el precio de equilibrio, menos la función que está por debajo, bueno, en este caso sería la ecuación de la oferta. Y la ecuación de la oferta es un tercio, bueno, vamos a colocar aquí, ¿ya? Menos la ecuación de la oferta, ¿ya? Esta es la fórmula que vamos a utilizar, diferencial en este caso de Q. Y ya haciendo uso, ¿ya? Reemplazando en nuestros valores de nuestro ejercicio, los valores de nuestro ejercicio tendríamos desde 0, cantidad de equilibrio, la cantidad de equilibrio fue 102, de 0 a 102. ¿De qué función? De la función constante el precio de equilibrio, que nos resultó 94, menos la ecuación de la oferta, ¿ya? Mucho cuidado aquí, la ecuación de la oferta hay que escribirla, sería un tercio de Q sumado con 60, ¿ya? Un tercio de Q sumado con 60.
y eso diferencial de Q. Ojo que este menos, evidentemente, altera toda la expresión que representa la oferta. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos el cálculo, bueno, por aquí vamos a dejar la respuesta, ¿ya? Haciendo uso de las propiedades de integrales, vamos a calcular la integral de qué función, 94 menos un tercio de Q, más por menos que se hace menos 60, ¿de dónde a dónde? De 0 hasta 102, ¿correcto? Entonces tendríamos ahí el excedente del productor, que nos dejaría 1734 como respuesta. Entonces, de esta manera estamos haciendo uso de las integrales definidas para calcular el excedente del productor y el excedente del consumidor, ¿correcto?